Dice la palabra del Señor en Génesis, en el capítulo 22, del versículo 1 al 8, dice: Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham y a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Hay que tener presente la situación de lo que es el sacrificio de sangre. Todos los que hemos pasado en algún momento por un aula escolar, nos recordaremos en aquellos estudios sociales, o no sé cómo se llamará hoy la materia, en donde nos enseñaban acerca de las culturas indígenas que vivían en muchos lados del mundo, más que todo acá en nuestros lados, en lo que es México, Centroamérica, en donde muchas de estas culturas hacían sacrificios de sangre. Los aztecas, los mayas, y muchos hacían sacrificios a sus dioses. ¿Qué tipo de sacrificios eran? Buscaban a una persona, muchas veces era una joven, una joven que no había tenido hombre, una joven virgen, y la ofrecían a sus dioses, la acostaban en un lugar especial para el sacrificio. Habían preparado una piedra, un lugar, y allí mismo la degollaban, y la sangre de esa víctima corría, ellos la tomaban y la rociaban sobre sus dioses paganos, que nosotros, claro, conocemos que hoy son dioses paganos, en aquellos tiempos para ellos eran dioses. Eso es un sacrificio de sangre. Ese es el derramamiento de la sangre para poder hacer un sacrificio y que mediante ese sacrificio podamos ser aceptables a ese Dios. Ustedes me pueden decir: pero qué barbaridad, cómo se ponían ellos a hacer ese tipo de cosas. Eso es asesinato, eso es algo abominable a los ojos del ser humano, incluso a los ojos de Dios. Pero dice esta palabra en donde estamos leyendo, acá en Génesis, en el capítulo 22, que Dios le dijo a Abraham, después de que nació su hijo, el hijo prometido, el hijo al cual le dijo: este va a ser tu descendiente, Isaac. Y cuando ya el muchacho ya tenía alrededor de por allí 12, 14 años, Dios le dijo a Abraham: Abraham, ¿amas a tu hijo? Claro que sí, lo amo. Entonces yo quiero que vayas al monte que yo te voy a decir, y vas a sacrificar a tu hijo, a tu único hijo, a tu hijo amado, lo vas a sacrificar para mí. Ahora, cuando nosotros vemos este asunto en la Biblia, entonces no nos parece tanta locura lo que hacían los indígenas acá en nuestras regiones. No nos parece tan loco lo que hacían los aztecas, o lo que hacían los mayas, o lo que hacían los incas, u otra cultura. Ya cuando vemos de que Dios está pidiendo que hagan un sacrificio humano. Y ese es el sacrificio de sangre que muchas veces nosotros queremos obviar en las predicaciones, o no queremos mencionar en las predicaciones porque suena demasiado fuerte. El asunto es de que siempre tuvo que haber un sacrificio para que no tanto Dios, sino que el ser humano pudiera estar de acuerdo con las cosas de Dios. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Si se recuerdan, después de que Adán pecó, porque no se menciona el pecado de Eva, se menciona el pecado de Adán. Después de que Adán pecó, Dios tuvo que sacrificar unos animalitos inocentes y quitarles la piel para cubrir la desnudez de Adán y de Eva. Tuvo que haber un sacrificio de sangre. Tuvo que haber
un ser que murió para que el humano pudiera estar nuevamente delante de Dios mediante un sacrificio. Cuando nació Caín y Abel, dice la Biblia, y cuenta la historia bíblica, que se fueron a adorar a Dios. Y mientras Caín preparó una ofrenda de todo lo que él había sembrado, había llevado tomates, papas, cebollas y todo lo mejor de lo que él había sembrado, de lo que había cosechado. Vino Abel y llevó de lo mejor, de lo más bonito de sus ovejas, de sus crías, para poderlo ofrecer delante de Dios. Tuvo que haber un sacrificio, y dice la Biblia que el sacrificio de Abel con el derramamiento de la sangre fue más aceptable que el sacrificio de Caín. ¿Por qué? Porque hubo sangre de por medio, hubo sangre de por medio. La sangre es lo que, no para Dios, sino que para nosotros hace que nos recordemos que poder alcanzar la gracia de Dios, para eso tiene que haber un sacrificio de sangre. Noé, después del diluvio, dice la historia bíblica que Noé estuvo adentro del arca con los animales un poquito más de un año. Usted me puede decir, pero solo llovió 40 días y 40 noches. Claro, llovieron 40 días y 40 noches. Y se elevó el agua hasta lo más alto de los montes, dice la Biblia. Ahora, ¿cuánto costó para que esa agua bajara nuevamente? Dice la Biblia, usted puede hacer las cuentas, que Noé estuvo dentro del arca con su familia y con todos los animales más de un año, hasta que el arca se asentó sobre un monte y ellos pudieron salir. Entonces, cuando salieron, dice que hubo un arcoíris, era una señal, la señal del pacto de Dios. El arcoíris no tiene nada que ver con la comunidad gay. El arcoíris es un pacto que Dios ha hecho con el ser humano de no destruirnos. El problema es que viene la comunidad LGTBIQH y todo eso. Están agarrando completamente el contrario y toman el arco iris como una bandera para ellos, y por causa de eso sí vamos a tener destrucción. La señal que Dios dio para no destruirnos por causa de los homosexuales va a ser para destrucción. Pero cuando Dios puso la señal, el arco iris, de que no iba a volver a haber destrucción con agua, dice la Biblia que Noé tomó de lo mejor que tenía, de los animalitos que habían nacido dentro del arca, de las ovejitas, de los corderitos, y los sacrificó delante de Dios en agradecimiento a que habían sido protegidos en esa gran calamidad que destruyó el mundo completo. El sacrificio. Sacrificio de sangre. Sangre. Se requiere sangre para tener acceso. Óiganme bien, se requiere de sangre para tener acceso a la gracia de Dios. Todo esto era figura del Cordero, el Cordero de Dios que quita pecado del mundo. Viene Abraham, lleva a su hijo Isaac, dice la historia que hemos estado leyendo, al monte en donde se le había dicho que allí iba a hacer el sacrificio. Cuando ya estaban arriba, el muchacho le dijo: papá, aquí está el fuego, aquí está el cuchillo, aquí está la leña. ¿Dónde está el cordero para el sacrificio? Se nos olvidó el cordero para el sacrificio. Mi papá, como ya tiene más de 100 años, 114 años, ya la mente se le perdió. Y yo pudo haber pensado, Isaac, no le quise decir en estos 3 días de camino para no hacerlo sentir mal, de que no habíamos traído un cordero para el sacrificio. Pero hoy que estamos acá, yo le digo: papá, ¿dónde está el cordero para el sacrificio? ¿Dónde está? Y venimos nosotros, tenemos en poco este sacrificio. Fíjense que dice la Biblia que cuando nosotros tomamos en poco el sacrificio de Cristo, entonces hacemos que ese sacrificio sea inválido cuando lo tomamos en poco. Y nos hacemos apóstatas. ¿Qué quiere decir apóstata? Un apóstata es una persona que niega la fe, una persona que niega directamente lo que Dios ha dicho. Ese es un apóstata. ¿De dónde salen los apóstatas? Salen directamente de adentro de las iglesias. Hermanos que niegan la fe, pastores que niegan la fe, incluso, no me lo van a creer, pero mundialmente cada año son miles de pastores que renuncian a la fe porque ya no creen en el sacrificio de la sangre. Porque les han pasado infinidad de cosas en su vida. Porque han tenido golpes en sus vidas.
Pastores que han tenido fracasos familiares, pastores que han vivido pobremente fracasos económicos, pastores que han tenido fracasos ministeriales, dejan de creer en el sacrificio de la sangre y se convierten en apóstatas y muchas veces siguen predicando y no creen en el sacrificio de la sangre. En Estados Unidos ya se está haciendo, bueno, desde hace algunos años se hizo una organización de pastores, óiganme bien, pastores ateos que ya no creen en este tipo de cosas. Y viene Dios, pero como Él lo que quiere es que nosotros aprendamos acerca del sacrificio de sangre, cuando Moisés fue llamado a liberar al pueblo de Israel que estaba esclavo en Egipto, y le mandó Dios las plagas a Egipto, que por cierto, esas plagas también las tuvo que sufrir, muchas de ellas las sufrieron los israelitas, no solo fue para los egipcios. Dios le dijo a Moisés en la última plaga, le dio una orden, y esto lo podemos encontrar en Éxodo en el capítulo 12, dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el día de este mes, tómese cada uno un cordero, según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. Óigame bien esto. El animal será sin defecto. Grábense esto en su mente. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis, lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, lo inmolará, ¿qué quiere decir? Lo sacrificará y tomarán de la sangre, oigan la sangre, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa dejaréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así. Ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová, es la Pascua. ¿Qué es la Pascua? La palabra Pascua viene del hebreo, mejor dicho, del arameo, porque es todavía más antiguo del hebreo, del arameo Pesaj. La palabra Pesaj, que quiere decir el paso. Va a ser la Pascua de Jehová, va a ser el paso de Jehová. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues yo, dice el versículo 12, pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, dice Dios. Y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto, y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Le dice, quiero que preparen un cordero perfecto, bonito, limpio, que lo hayan cuidado, que lo hayan guardado, que les haya costado a ustedes. No lo vayan a comprar, que les cueste. Que lo amen, que lo hayan chineado, que lo hayan alimentado durante 1 año. Bonito. Cuando le saquen la sangre, pongan esa sangre de ese sacrificio en las puertas de sus casas, en lo que conocemos como mochetas, en las mochetas de sus hogares. Y cuando yo pase la Pascua, el Pesaj, cuando yo pase y vea esa sangre, yo no voy a entrar a esa casa, porque yo voy a decir, allí hubo sacrificio de sangre hacia mí. Yo, por ese sacrificio, voy a cuidar a los que están adentro. Por el sacrificio de la sangre, voy a cuidar de que no mueran los que estén adentro. Espero que me entiendan todos los que escuchan esto, que Dios va a proteger
el hogar en donde ha habido derramamiento de la sangre. Allí va a haber protección, solamente ahí. Por eso es que la gracia, por eso es que la salvación es regalada para nosotros, pero tuvo que haber un sacrificio. El problema es este: la humanidad cada vez se aleja más de Dios. El día de ayer estaba escuchando un predicador que decía, busque a Dios, busque a Dios. El problema es que usted no busca a Dios. El problema es que nadie busca a Dios. Nadie busca a Dios. Dice allá en Romanos en el capítulo 3 que no hay justo ni a un uno. No hay ni siquiera uno, no hay quien busque a Dios. No hay uno tan solo, nadie está buscando a Dios. Todos nosotros estamos pensando en nuestras propias cosas. Todos nosotros estamos pensando en nuestros propios problemas, en nuestros propios afanes. Nadie está buscando a Dios. Y Dios es el que nos está buscando. Por eso, Él, como Él sabe que nosotros no vamos a sacrificar nada por estar delante de Él, Él tuvo que mandar su propio sacrificio. El sacrificio. Y muchas veces sentimos nosotros dentro de las iglesias que Satanás va ganando terreno. Va ganando terreno porque cada vez este tipo de predicaciones, este tipo de palabras, este tipo de enseñanza se van haciendo menos en las iglesias, y esta es una batalla. Recuerde que nosotros estamos en una batalla espiritual, y las batallas se van ganando centímetro a centímetro, quitándole terreno al enemigo, pero muchas veces sentimos que el enemigo está ganando terreno, incluso dentro de las iglesias, en los corazones de los hermanos, dentro de las familias de los hermanos. Allí se está ganando terreno, se está desarrollando una batalla increíble en donde muchas veces nosotros estamos saliendo perdiendo, y el mundo siempre toma el camino equivocado. El mundo siempre toma el camino equivocado. Por eso es que Dios dispuso mandar la 10ª plaga. ¿Cuál es la 10ª plaga? La muerte de los primogénitos. Dios mandó a su cordero, dice Juan capítulo 1, el versículo 19, dice, Juan 1:19, este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo, dijo Juan. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vino Juan a Jesús, que venía a él, y dijo, oigan lo que dijo Juan. Estamos hablando de Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista reconoce que el que tiene enfrente, que se va a bautizar, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo? Por medio de un sacrificio. Cuando Isaac le preguntó a su padre, padre, aquí tenemos todo para el sacrificio, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Miles de años después le contesta Juan el Bautista y dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué fue lo que pasó? Y ustedes conocen la historia como cristianos, como religiosos, muchas veces que hemos sido, conocemos la historia que Cristo tuvo que morir en la cruz y allí se derramó la sangre. La sangre que se derramó fue el sacrificio de sangre para que la humanidad pudiera tener acceso a la salvación, a la gracia, al perdón, para que pudiera tener acceso directo al trono de Dios, porque por medio de la sangre de Cristo tenemos acceso al trono de Dios, dice la misma palabra. Así como Aarón derramaba una vez al año la sangre de un cordero delante del propiciatorio en el lugar santísimo, así Cristo derramó su sangre en el Gólgota,
para que esa sangre que se derramara allí, en ese monte, el mismo monte Moria, el mismo monte en donde se iba a hacer el sacrificio de Isaac, ahí se derramó la sangre. Jesús fue crucificado en el mismo monte. Quiero terminar con esta historia. Había ya por los años 1960, 70, un arqueólogo de Estados Unidos que se llamaba Ron Wyatt. Él fue a hacer estudios arqueológicos a Israel. Su deseo era encontrar el arca del pacto, el arca perdida. Era el Indiana Jones real, en busca del arca perdida. Él mismo cuenta que un día encontró una cueva oculta debajo del monte Sión. Entonces con su equipo lograron entrar a esa cueva. Les costó mucho porque el acceso estaba muy reducido, muy pequeño. Tuvieron que arrastrarse por un agujero hasta que llegaron al otro lado y encontraron una cámara oculta en donde era una cámara grande. Y cuando logró entrar con la luz que él llevaba, una lámpara, se da cuenta que está entrando a la cámara secreta del templo de Salomón, en donde estaba escondida el arca del pacto. Y él dice que cuando la vio, él supo que eso era lo que habían andado buscando, solamente que encontró algo que le parecía muy raro. En la tapa, en el propiciatorio del arca, donde están los querubines, había sangre y estaba fresca. Y vino él, y como no podían sacarla porque tenían que hacer excavaciones para poder sacar todo eso de allí, tomó muestra de esa sangre y lo sacó, volvió a arrastrarse, salió hacia afuera y se fue a uno de los laboratorios en Jerusalén para que analizaran esa sangre, qué tipo de sangre era. Y cuando lo llamaron unos días después para que viera cuál era el resultado del tipo de sangre, resulta que esa sangre tenía algo que no tenía ninguna otra. La sangre todavía estaba viva. Era una sangre que todavía estaba viva. Después de no sé cuántos años, dice Ron Wyatt, de que una sangre había sido derramada, esa sangre continuaba viva. Eso no era lo increíble. Lo increíble era que esa sangre le faltaba un cromosoma. ¿El cual? El del padre. Tenía un cromosoma humano, el que venía del lado de la madre, pero no tenía el cromosoma del padre. ¿Por qué? Porque esa era una sangre en donde únicamente había por parte del hombre físico, del hombre natural, por parte de la mamá, estaban los datos genéticos por parte de la mamá, pero no habían registros genéticos del padre. ¿Por qué? Porque sencillamente Dios Padre no es hombre para dejar registro genético. Y Ron Wyatt, llorando, en una conferencia de prensa dijo: he encontrado la sangre de Cristo y está viva, está sobre el propiciatorio del arca del pacto que yo encontré. Al siguiente día, el gobierno israelí canceló todo el trabajo de Ron Wyatt, selló la entrada que él había encontrado de la cueva y lo regresaron a su país para que no volviera a llegar. ¿Qué esconden? ¿Qué saben? ¿Qué ocultan? ¿Saben qué? Ocultan la sangre de Cristo que está viva. Y la sangre de Cristo que está viva, que se derramó, porque hubo un sacrificio de sangre. Con esa sangre es que nosotros tenemos la limpieza del virus mortal que se llama pecado. El pecado que mata a la gente, el pecado que hace que nos envejezcamos, el pecado que hizo que entrara la muerte a todo hombre. Y hoy, por causa de que por medio de un hombre entró la muerte, todos morimos por causa del pecado. Pero por medio de la sangre, por medio del sacrificio, hoy todos también tenemos acceso directo al trono de Dios, a la gracia de Dios, al perdón de Dios, por medio del sacrificio de la sangre de Cristo. Por eso, ¿qué es lo que necesitamos? La sangre de Cristo. La sangre de Cristo. El sacrificio de Cristo, la sangre. El sacrificio de la sangre hace que toda persona que reciba ese regalo tenga vida eterna. Y si usted que me está oyendo hoy quiere tener la vida eterna, el sacrificio de Cristo es tan sencillo. Únicamente, allí donde esté, pídale al Señor que la sangre de Cristo lo limpie de todo pecado,
dígale a Jesús que usted quiere que Él sea su Señor y que le perdone de todo mal, de todo pecado que ha cometido, y que esa sangre que entra en usted por la fe le dé la libertad y le dé también entrada al cielo el día que se despida de este mundo. Esa es la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo. Dios les bendiga.